Hoy vamos a dar una clase sobre el paso a paso para calcular e interpretar la duración y la duración modificada. Aquí tenemos el gráfico de la duración, ¿verdad? Donde básicamente lo que vamos a demostrar ahora es cómo calcular. Bueno, aquí tenemos, vamos a partir del ejemplo para después pasar a la parte teórica. Tiene básicamente tres pasos. Acá tenemos un CDA de $100,000, plazo 1 año, tasa de interés 6% anual. Eso equivale a 1,5 trimestral. Como nuestro título solamente tiene 1 año, entonces vamos a determinar el flujo de caja, o sea, el interés que vamos a pagar cada 3 meses. En este caso, como la tasa de interés es de 6% anual, dividimos lógicamente por 4 y tenemos la tasa trimestral. 1% sobre 100,000 es 1.500.000. Para el segundo trimestre es la misma cosa. Para el tercer trimestre sigue igual. El cuarto trimestre, además de los intereses, tenemos que devolver el capital. Por eso pasa a 101.500. Bueno, este viene a ser el flujo de caja de 100,000 a una tasa de interés trimestral de 1,5%. Ahora, este flujo de caja histórico tenemos que descontar usando la tasa de mercado. En este caso, la tasa de mercado anual es de 8%, pero como estamos trabajando por trimestre, entonces tenemos que convertir en trimestre. Eso equivale a 2%. Entonces, aquí, haciendo el descuento, ¿verdad? 1.500.000 dividido 1,02 a la primera potencia, tenemos 1.470,59. Ese es el valor actual. Para el segundo trimestre tenemos que descontar al 2% trimestral 1.500 y sale un poquito menos 1.441.000. El tercero descontamos por 3 trimestres a la tasa del 2%. Y el cuarto estamos descontando 101.500 al 2% por 4 trimestres. Bueno, no le estoy mostrando ahora cómo el cálculo porque eso ya habíamos hecho en su momento. Consecuentemente, el primer paso es aquí determinar el valor actual. En este caso, sumando, vemos que el valor actual de este título es de 98.096,14. Ese es el valor actual. Como ustedes saben, para pasar a calcular la duración, solo hace falta un paso, o sea, determinar la oportunidad de ocurrencia de este valor actual. En el caso del primero, 1.470,59 lo multiplicamos por 1. Para el segundo caso, 1.441 lo multiplicamos por 2. Para el tercer caso, 1.413 lo multiplicamos por 3. Y por último, 93.770,31 lo multiplicamos por 4. Aquí entonces tenemos la fórmula. Valor actual por T. En este caso es 383.675. Tenemos ya aquí la fórmula, los dos componentes
importante de la fórmula para calcular la duración, que es el valor actual por T, que es el numerador dividido por el valor actual. Aquí tenemos entonces 383.675,79 dividido por 98.096,14. Y eso nos da 3,91 por 3,91 al trimestre, por trimestre. 3,91 por trimestre o por año. En este caso tenemos que multiplicar por 4 para tener el año. 0,9775 años. Y aquí está la fórmula de cómo pasar del trimestre al año. 3,91 dividido 4, que es 0,9771. Y también sabemos que la fórmula para calcular la duración modificada es dividir la duración, que en este caso es 0,9775 años, por la tasa de mercado, o sea, 1,08. En este caso es 0,9071. Esta es la duración modificada. Esta duración modificada también, vamos a aclarar acá y hacer una pequeña corrección, también es en año. En año. Entonces, no, aún no es por ciento, es en año todavía, porque estamos pasando 0,9775 dividido 1,08 a año, que es la duración modificada. Entonces, teniendo todo esto en mente, ¿verdad? Resulta fácil entender el cálculo. Primeramente pasamos a calcular el valor actual del certificado de depósito de ahorro. Lo que hicimos fue calcular el flujo de caja de este certificado de depósito de ahorro, que en este caso tenía un valor de 1000, lo multiplicamos por la tasa de interés trimestral y determinábamos los flujos por trimestre. Al último trimestre le agregábamos el valor del título que se tiene que pagar. A partir de ahí entonces lo descontamos a la tasa de interés del 8% anual, que equivale a 2% anual, y tenemos acá el valor del certificado de depósito, valor actual del certificado de depósito 98.096. Vemos que este valor es menor que los 100.000 invertidos. ¿Por qué será? Simplemente porque el título solamente está pagando 6% anual y el inversionista quiere ganar 8%. Consecuentemente, para poder ganar el 8% anual, debe comprar más barato el CDA. Entonces, así termina el primer paso. El segundo paso, entonces, como vimos, ¿verdad? Nos faltaba solamente un paso para calcularlo, es decir, pasar del valor actual al de la duración. Eso implica que solamente debemos llevar en cuenta el momento de ocurrencia de ese valor actual. O sea, vamos multiplicando por T. O sea, por el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre. Ahí llegamos a calcular la duración de 3,91 por trimestre. Y lo pasamos al año, ¿verdad? Haciendo la división. Y llegamos que la duración era de 0,9577 años. Esto nos dice que estos 100.000 invertidos vamos a recuperarlo, tomando en cuenta su valor actual en casi un año, o sea, 0,9795 años. No es un año porque
estamos recibiendo estamos recibiendo los intereses trimestrales. Por eso es menor que un año. El título en realidad tenía un año de vencimiento, pero la duración es menor por el hecho de que se está anticipando los intereses. Este es el segundo paso. Entonces, pasamos del valor actual de cada flujo de caja y llevamos en cuenta el momento de ocurrencia del flujo de caja y calculamos la duración Macaulay, como se llama, ¿verdad? Como vimos, vamos a ver un gráfico que vamos a presentar posteriormente. El tercer paso es calcular la duración modificada. Esto es muy importante porque el cálculo de duración modificada va a simplificar enormemente el control o el saber si un aumento o una disminución ya llegamos a la duración, que es 0,9755, y lo dividimos por 1 más 0,8, que es la tasa de mercado. Y llegamos a 0,9051 años. Aún es año. Bueno, ¿qué pasa entonces si la tasa de mercado sube 1%? En este caso, el precio del CDA va a caer 0,9051. Esto sabemos ya por definición. Cuando aumenta la tasa de interés del mercado, cae el precio del título. Y contrariamente, cuando cae la tasa de mercado, sube el precio del título en este porcentaje. Bueno, esto es fundamental, ¿verdad? El cálculo de la duración modificada, para medir el riesgo de tasa de interés. ¿Y qué tipo de instrumentos nosotros medimos con la duración modificada? Medimos los instrumentos tradicionales de activos y pasivos, pero partiendo de la base de que usamos el precio de mercado. Este es el segundo método, ¿verdad?, de medir el riesgo de tasa de interés utilizando, en este caso, la duración modificada. Lógicamente, en nuestro curso taller online de medición y control de riesgos financieros vamos a profundizar en este tema. Vamos a entrar en detalle y vamos a ver cómo transformar. Lo lindo del curso es que te muestra cómo transformar, cómo utilizar esta duración modificada. Primeramente, cómo calcular el valor actual de los flujos futuros. Porque vamos a tener, en la práctica, vamos a tener cientos de líneas de instrumentos, ¿verdad? Y por cada línea nosotros vamos a calcular su valor actual. Posteriormente, usando esta misma fórmula, vamos a pasar al cálculo de la duración para cientos de líneas del balance, tanto del activo como del pasivo. Vamos a transformar esa duración en duración modificada, aplicando esta pequeña fórmula. Y en base a eso ya podemos multiplicar, ¿verdad? Podemos determinar el valor actual de los activos y pasivos, usando la duración modificada. También se puede calcular el valor actual de los activos y pasivos usando la fórmula, pero como ven ustedes, ese cálculo. Eso es la ventaja de usar la duración modificada en vez de la fórmula, ya que la pérdida de efectividad o de valor o el error que uno puede cometer usando la duración modificada es ínfima. Entonces es mucho más fácil tener ahí en mente, ¿verdad?,
el valor actual del título. Imagínense, tener en mente el valor actual del título, saber su duración modificada y multiplicar eso por 0,1%, que es la tasa de interés. Y ya tenemos en cuanto el precio de ese instrumento se va a modificar al alterar la tasa de interés del 1%. Eso se puede hacer con una maquinita, ¿verdad? No hace falta tener una maquinita, o con el Excel, ¿verdad? Se puede hacer y ya tener rápidamente la modificación o el precio, la modificación del precio. Y comparando con el precio anterior, entonces tenemos el precio actual. Bueno, con esto terminamos cómo calcular e interpretar la duración modificada. Vamos a continuar con este tema en la próxima clase. Gracias, señores.